Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo hablamos sobre procesos creativos junto a artistas, científicos y otros creadores que hacen cultura a fuego lento. Sumérgete en estas conversaciones que celebran las dudas, las epifanías y los espacios invisibles de la cultura. Conduce Joaquín Jiménez Salvador. Bienvenidas y bienvenidos a Caldo de Cultivo, un espacio donde mezclamos sin receta procesos de arte, política, materia y la vida misma. Me acompañan en el estudio de Radio Inventada Josefina Justiniano y Francisca Martínez Fernández, dos artistas que se funden en la colectiva Regurgitar Savia, una alianza delicada y poderosa que ha hecho de la recolección un gesto radical y de la lluvia un laboratorio que funciona a fuego lento, o deberíamos decir a agua hervida, no sé. Las chicas que están aquí conmigo en el estudio forman parte del programa Residencias en Resistencia que ha impulsado el CCE Santiago y están desarrollando un proyecto que se llama Laboratorio de Gotas, Escalar la Lluvia. Tengo la duda aquí, ¿es T puntito como el emoji? Sí, es Llanto. una carita. ¿Es una carita como de triste? Llanto. Llanto, ya, vale. Cascada humana. Entonces, digamos, Laboratorio de Gotas, Escalar la Lluvia, cara de llanto emoji escrito con letras, donde reciclan papel, capturan agua de distintas formas, graban el sonido de la caída del vital elemento y se preguntan, sin prisa, ¿es posible hacer llover a escala humana? ¿Cómo están, José y Fran? ¿Todo bien? Es un gusto tenerlas acá. Bien, muy bien. Muchas gracias, Sí, Joaquín. Gracias por la contentas de estar. invitación. Yo debo decir que fueron secuestradas para venir al estudio, porque en el fondo las chicas están trabajando en la sala 927 de forma permanente y uno llega y dice como, hola, tenéis que venir a un programa. Como no hay tu tía. Y muy amablemente accedieron porque efectivamente están trabajando a escala humana. Y para que podamos poner en contexto a todas las personas que nos escuchan, el proyecto de Residencia en Resistencia del Centro Cultural de España tiene como objetivo eso, poder entregar espacios a artistas y colectivos que puedan desarrollar su obra, realizar investigación y no enfocarse tanto en el resultado. Es decir, nosotros convertimos ya hace varios años la sala expositiva de mayor metraje del Centro Cultural en una sala dedicada a los procesos creativos. Igual que este programa. De hecho, el programa surgió, dato rosa para todos los oyentes y también para nuestras invitadas, un poco en esa reflexión, como cómo abrimos los procesos creativos. Entonces, abramos el de ustedes. ¿Cómo fue que se unieron en esta maravillosa colectiva? Bueno, nosotras compartimos espacio en la casa taller, no mismo taller, sino la misma casa. Y teníamos las dos la inquietud de empezar a hacer papel reciclado. Esto fue hace como 2 años más o menos, yo creo, ¿no? Ujú. Hace 2 veranos, que empezamos a hacer papel, a recolectarlo, a triturar, a hacer todo el proceso. Y hicimos un montón de papel que de hecho todavía lo tenemos guardado. Y bueno, un día nos llovió encima del papel. Y ese encuentro como de la textura textura de la lluvia sobre la pulpa lo encontramos como demasiado maravilloso, como muy lindo y súper inesperado. Entonces las dos tuvimos como el mismo pensamiento de decir, tenemos que grabar esto, todas las lluvias de aquí como este año, o no sé en realidad cuándo va a terminar, pero sí, tuvimos como las dos ese impulso y bueno, de ahí nos conformamos, como disponiendo en realidad la materia para el accionar de la lluvia. Sí. Y también podría agregar que simplemente fue un descubrimiento desde el hacer, la inquietud de, como artista visual, trabajamos como con superficies creadas y nos dio la necesidad de poder hacer nuestro propio papel, nuestro propio formato, a nuestra propia escala. Y en eso estuvimos en esa resistencia en un quehacer práctico. Y esta casualidad, este evento de agua que aconteció, pese a estar siempre trabajando con muchísima agua, porque el papel y el agua hacen posible la pulpa de papel y con eso el papel mismo. Y de hecho, los procesos de papel industriales involucran muchos litros de agua. En ese sentido, cuando aparece este hecho con la lluvia, nos dimos cuenta que hay un mensaje que algo, aparte de la práctica, estaba pasando. Algo poético, algo que nos estaba conmoviendo y convocando como artistas. Y ahí fue como, ok. Y nos dimos cuenta
desde la convivencia del proceso mismo artístico, que ambas tenemos alguna conexión por algún lado con la naturaleza. Desde cada artista, o sea, existe el arte de la naturaleza, el arte ecológico, el arte ambiental, diferentes tipos de observaciones. Ambas nos encontramos, somos parientes, tenemos diferentes mensajes que dar y diferentes proporciones de cosas, y en esta idea apareció muy lentamente y procesualmente, sin ninguna pretensión, nuestra fusión. Qué interesante, porque en el fondo es como que también repitieran el proceso al estar en residencia nuevamente, es decir, como se consolida un proyecto para hacer una residencia, pero responde en realidad a sus trabajos, como a su forma de accionarse bien orgánicamente. Ustedes ya compartían un espacio previamente, en el fondo. Sí. Y ha sido muy diferente como salir de esa casa taller a venir a trabajar en un proceso, como hacer un trabajo procesual en otro espacio, ¿o no? ¿Cómo ha sido esa transformación? Sí, igual ha sido distinto, o sea, mucho más direccionada, ¿no es cierto? Como que, claro, en nuestro taller trabajamos, tenemos como un trabajo como también mucho más a la intemperie, y acá estaba como todo dispuesto para el laboratorio que nos montamos, pues entonces igual sí. Un laboratorio precioso, debo agregar. Iba a agregar también, sumándole, que usualmente en nuestro espacio de trabajo tenemos nuestro propio universo artístico, claro, que hacíamos coexistir con este universo que estábamos creando, y aquí en el espacio de residencia logramos por primera vez montar todo las estaciones de trabajo para poder hacer el ciclo completo de la creación del papel. Y eso es súper interesante, sí, de poder llegar y estar, esto es todo papel, esto se trata todo de papel. Tienen su represa, todos los ríos están fluyendo hacia un lugar. Exacto, totalmente. Sí. Ya, y entonces quiero adentrarme en las materialidades del proyecto. Cuénteme un poquito en qué consiste el laboratorio de gotas, así como a grosso modo, para que esté en contexto para todas las personas que nos están escuchando, y después, ¿por qué decidieron trabajar con estas materialidades que son tan particulares? Es decir, les llegó como un aguacero que les cayó encima, circunstancialmente, pero igual hay una decisión después de recoger ese llamado de la naturaleza. Cuéntenme un poquito, ¿cómo es ¿en qué consiste el laboratorio de gotas y por qué están trabajando con estos materiales? Yo podría empezar comentando que el proceso de medir las lluvias anuales que están pasando en este año 2025, una nueva ala, el laboratorio de gotas, que en el fondo hay una cosa como planteaba Josefina, está pasando a la intemperie, que es la fuerza del agua que hace su grabado sobre una superficie, y acá es cómo nosotros podríamos responder por medio de ejercicios, prácticas, sistemas que se van trabajando desde las derivas visuales, porque aquí partimos con, igual que una escuela de arte, con ejercicios que te van provocando al accionar visual, y aquí en este caso específico tiene que ver con la primera pregunta, y queríamos responder si es posible llover a escala humana, desde los diferentes entendimientos, entendiendo que teníamos 5 semanas y media, que es un tiempo acotado, pero no por eso poco, sino fue intenso en ese sentido, porque tratamos de arrojarnos completamente al espacio. Y el primer ejercicio fue poner en práctica, sin buscar diccionario ni nada, sino nuestra relación con el agua, desde lo corpóreo y desde cómo se comporta a nivel de los ciclos del agua. Y eso lo esbozamos en un muro. Entonces la primera semana, por ejemplo, hicimos diferentes ejercicios visuales por medio del azar, encerrábamos algún concepto de pares y íbamos realizando una ejecución visual. Luego, la segunda semana, nos parece interesante hablar del sistema del agua. En ese momento averiguamos y pusimos en pared el dibujo de los ciclos del agua, y ahí innatamente iniciamos el proceso de replicar cómo se comporta la evaporación, la precipitación, la escorrentía, los acuíferos, por ejemplo. Claro, en el fondo fuimos como buscando un poco como lo que hace el agua, las acciones del agua, y esto es lo que dice la Fran, que escribimos en la pared todos estos conceptos, y a partir de ellos como que nos fue dando pie para empezar a hacer como los primeros ejercicios. Luego, a partir de esos mismos, fuimos como encontrando formas que sentíamos que podíamos como explorar más o profundizar más en ellas, ¿cachai? Y
Y sí, y así de a poco como se fue armando. Y bueno, también siempre estuvimos como no sabíamos muy bien qué cosas comprar para armar nuestro laboratorio, fuimos como recogiendo de la calle, siempre estar mirando como cuando caminábamos, cuando veníamos para acá, fijándonos como en las basuras, y al final armamos todo como recogiendo, recolectando como cosas que la gente bota, que botan un montón de cosas todos los días, para poder armar como este laboratorio inventado, ¿cachai? Me gusta que hables de la recolección porque es una de las cosas que quiero abordar como dentro de su proceso creativo. Porque, claro, está la observación de este ciclo del agua, del gesto que irrumpe sobre el papel, pero hay un elemento externo que ustedes como rescatan. ¿Cómo se relaciona eso desde como sus procesos creativos con la idea de conjugar todo? ¿Cómo ven la recolección como parte de este nuevo ciclo del agua que arman ustedes en su laboratorio? Sí, es interesante porque partió de una manera intuitiva, ya que partió la residencia el 21 de junio y fue el solsticio de invierno. Qué máquina es la Fran, perdona que te interrumpa, pero es que no sé cómo tenéis tanta claridad para las fechas. Onda como primera semana, segunda semana. Sí, pero es que así es cuando uno está... Mira, lo que pasa de estar en un proceso creativo y tener la oportunidad de ir como todas las veces a visitarlo es que no te despegas y estás muy conectada y todo empieza a tener la sincronía. Entonces obviamente que ahora solo te puedo hablar del laboratorio de gota porque es como full focus. La gota china. Claro, exactamente. Entonces te comentaba que para el solsticio de invierno primera vez que fuimos a la nieve porque nos parecía bonito el estado de sólido al líquido. Y por otro lado, ya avanzada la semana, nos dimos cuenta que el regalo de las nubes, que se transforma en nieve, en cristales, es una manera en que no tiene esa agua no tiene ningún tipo de minerales. De hecho, el ser humano no es capaz de poder procesar esa agua. De hecho, es como malo si lo consumiéramos. Y nos dimos cuenta que esta agua vacua, desafectada, la cargábamos con la recolección de papel, que el papel, si bien uno tiene una relación como muy orgánica con él, y es porque también es la hoja en blanco, es también el vacío, es la escritura, es la lectura, es, no sé, el cotidiano, es la boleta, etcétera, un montón de cosas. Y por otro lado, los procesos que tiene el reciclar papel, que si bien hacemos el ejercicio de ir a los puntos de reciclaje, o a veces las personas que te ven que están en este proyecto te van diciendo, te van donando papeles, como pasó acá en el Centro Cultural. Le traigo un diario, mijita. Claro, le traigo unos papel picado, qué sé yo. El papel también, para nosotros transformarlo en pulpa de papel, tiene todo un ciclo donde aquí mismo, donde estuvimos trabajando en laboratorio cerrado, nos pudimos dar cuenta corporalmente la cantidad de ácidos que se liberan. Entonces, sí, como estábamos trabajando como desde la escasez, quisimos ser bien así como fundamentalistas y decir como vamos a aprovechar todo el agua, no la vamos a botar, y eso generamos un propio relave. O sea, sí, yo creo que falta decir que toda el agua que hemos usado es agua recolectada de la nieve. Y que claro, ahí igual parte como un poco como esta como regla súper estricta de como el agua que vamos a usar no la vamos como, entre comillas, comprar, ¿cachai? No la vamos a sacar del agua de aquí del Centro Cultural, la vamos a traer como limpia, pura y directa como de la montaña y del cielo, ¿cachai? Para usarla como para este proyecto que tiene al final toda esta carga simbólica. Y también es muy impresionante ver después lo usada que queda el agua y como el color que agarra, ¿cachai? Y además lo tóxica que es como al contacto con las manos. O sea, estábamos con las manos así como resecas, un poco como... dolor de cabeza. Sí, dolor de cabeza, sí. Y todas estas cosas son como cosas que nunca previmos, ¿cachai? Porque no sabíamos, o sea, habíamos trabajado con el papel, pero no así de intensamente. Y claro, o sea, ver el agua como de la nieve, como prístina, después como de todo este proceso de laboratorio, como casi mini industria, ¿cachai? Como, totalmente cargada. Sí, claro. Totalmente cargada, como sucia y como llena de ácidos.
no sé, como que igual tiene un valor bien potente, como si pensamos como también debe pasar lo mismo después de que el agua pasa por la ciudad, ¿cachai? Igual que interesante que en el fondo, a pesar de que uno podría pensar o anhelar esta idea como de el agua como un sujeto totalmente prístino, no es habitable y tampoco hiperprocesada después del laboratorio, tampoco es como consumible. Exacto. Como que parece ser que en realidad el ciclo se empieza a completar cuando tienen la injerencia de ciertos actores, ¿cachai? Como la potabilización, no sé qué, que han descubierto como en esa línea, como qué ciclos se están descubriendo aparte del ciclo del agua, que es mucho más complejo que el que enseñan en el colegio, chicos. ¿Qué ciclos han ido descubriendo ustedes en su proceso de trabajo? ¿Cómo se vincularon con el ciclo de los desechos, con el ciclo del reciclaje de papel? ¿Qué rueditas están viendo en su proceso creativo? Bueno, también como igual que el agua, como necesita, por ejemplo, no sé, correr por un río o como tener contacto con la tierra para mineralizarse y como que pueda ser consumida y absorbida por nuestro cuerpo. En nuestro proceso como creativo de laboratorio también ha sido como al final pura experimentación y puro como encuentro y juego, o sea, como que no teníamos ninguna aspiración detrás de como, o sea, como saber perfectamente cuál iba a ser el fin. Yo creo que tampoco hemos llegado al fin en verdad, como está recién como agarrando vuelo y también como que claro, tuvimos estas 5 semanas súper intensas. Y ahora quizás hemos bajado más la intensidad y empezar a hablar también más. Y ver. Y uno se va encontrando como que mucha arista. Estábamos como una esfera gigante, como claro, del agua, de los desechos, del reciclaje. Del impacto ambiental. A mí me gusta mucho el gesto que ustedes han recogido como el agua, como todos los verbos que aplica el agua sobre los cuerpos. Es una exploración bien bonita que tienen, que fue de las primeras que tuvieron con los verbos que anotaron en la pared, pero en el fondo, ¿cuánta injerencia tiene? Porque uno dice como agua beber, agua regar y un par de cosas más, pero estrujar también está cerca, como... Sí. Han descubierto, creo, una dimensión performativa del agua, ¿no? Totalmente. De hecho, eso lo convertamos un montón. De hecho, no hubiera faltado más semanas para poder trabajar el cuerpo en todo su entendimiento, porque todo proceso va armando y abriendo puertas y puertas y puertas. En ese sentido, como que obviamente que uno va escalando al proceso humano ciertos procedimientos, porque tiene que ver el agua para secarse. Para el papel que pierda, el papel para secarse tiene que perder el agua y para que aparezca el gesto del agua. Entonces, en esos procesos de decantación, usualmente destilamos, colgamos y el agua al caer va precipitando y aprovechamos eso y otro sistema y ahí va escurriendo otro sistema que lo contiene. Entonces, todo el rato como ir creando circuitos en el claro, sentido. como sistemas. Artefactos, que eso podría hablar José. Sí, sí, pues, ir creando como artefactos de... Que nos facilitaban un poco como el poner el agua en acción y todos estos artefactos de uso doméstico, que igual ahí aparece como lo humano, que no eran todos encontrados, pero claro, todos como con un uso en específico que perdían como su capacidad útil para poder prestarse para ser como este sistema de laboratorio donde claro, algunos escurrían, unos servían como para el sonido, ¿cachai? Otros como para facilitarnos distintas formas del agua y de su acción. Absorber, gotear, escurrir, ¿qué otro más? Como sedimentar. Bordear. Tengo un disclaimer por si es que alguien no ha visto los registros del laboratorio de gotas. Lo que las chicas están explicando es como son grandes máquinas de Goldberg, como son máquinas muy complejas y a la vez muy sencillas para tareas como dejar caer una gota, ¿ya? Para que se puedan imaginar. Entonces tiene una condición bastante instalativa igual, como que encuentro como muy bonita, y creo que eso también se vehicula por poder
hacer confluir todos sus ríos hacia un mismo lugar. ¿Cómo ha sido la experiencia de poder concentrar y poder instalar estos ciclos artificiales que han construido ustedes? Es muy lindo porque se ha ido comportando desde la nada a ir sumándose. De a poquito se ha ido armando un sistema. Al principio íbamos generando piezas que funcionaban desde como lo precioso que son, como objetos artísticos, y al mismo tiempo las fuimos ir acoplando y armando propia geografía. Y inevitablemente la vuelta vuelve a estar en la naturaleza. Por otro lado, también apareció algo muy lindo, que para trabajar al principio poníamos música. De pronto nos dimos cuenta que la música estaba presente en el espacio, que el goteo es como una meditación eterna de relajación, y el agua, el río, y conecta con nuestras propias aguas internas. Entonces es muy habitable estar dentro de los procesos inmersivos. Por ejemplo, pasaron cosas que pudimos tener, que hacía mucho frío en las semanas también, y fue en la semana de olas polares y después apareció el sol nuevamente, pero pudimos tener por lo menos 2 días nieve en la sala. Inclusive ocupamos como queremos mantener esta nieve, y aún tenemos derritiendo nieve desde las 3 veces que hemos ido, y nos dimos cuenta que el peso del hielo, como este pequeño glaciar, si lo ponemos sobre la pulpa de papel, él va haciendo un socavón, un propio laguna, y es muy precioso también que haga su grabado por peso, y muy lento, porque el derretimiento depende de las condiciones de calor, pero la sala que estábamos presentes era bastante progresivo a 16 grados. Sí. Estaban en un refrigerador prácticamente. A veces. A veces sí, porque muchas veces no prendíamos como el aire. Parte del rigor científico también del laboratorio, como Sí. no intervenirlo. No, pero es que, bueno, depende, porque a veces igual necesitábamos secar, O pero a veces necesitábamos silencio igual. Sí. Y cuando apareció estos sonidos, la Josefina rápidamente como que enlazó contacto para poder tener una Tascam y empezar a registrar el sonido, que es lo que pudiste escuchar tú, Joaquín, una vez. Sí. Cuéntame del sonido, porque esa es una de las dimensiones que me interesa particularmente de la exploración, porque en el fondo entiendo que no era una materialidad prevista, sino que surge del proceso de residencia. Sí, surgió totalmente en el proceso de residencia. Y claro, al empezar a hacer estos sistemas de goteo, como no podía ignorar que estaba sonando, ¿cachai? Y es muy lindo, o sea, es demasiado maravilloso poder escuchar cualquier tipo de agua correr o revolverse, ¿cachai? Y ahí, nada, o sea, conversé con un amigo, le pedí como, porfa, ayúdame, él sabe construir micrófonos, ¿cachai? Y bueno, construimos uno que es un hidrófono, con uno que es normal, como al aire, que no sé bien cuál es su nombre. Ese es uno que tiene como las 2 entradas, ¿cachai? Además de otro que es por contacto. Entonces ese igual nos servía como para pegarlo a la superficie con imanes o con estos perritos. Y bueno, hicimos registro. Tuvimos medio que lo monté de alguna forma. Igual yo soy demasiado nueva en esto del sonido. Recién en esta residencia empecé como a investigarlo. Pero genial, pues nos gustan las aventuras. Sí. Y es todo un mundo, en verdad. O sea, hay demasiado que explorar en eso. Sí, y también lo llevamos a la nieve. Y también al principio era solo ir a la nieve, pero después nos dimos cuenta que ir a buscar la nieve implicaba un trabajo físico, un compromiso físico. También dijimos, ya, queremos sentir la nieve y no vamos a ponernos guantes, entonces vamos a traer la nieve. Entonces y también implica un poco de sufrimiento, y ahí todo se fue complicando en el sentido, pero para bien, como complicaciones hermosas de responder. O sea, se fue haciendo como performativo igual, como que el cuerpo igual estaba resistiendo frente a la nieve, frente al frío, al dolor de las manos en contacto con el frío de la nieve. Sí. Qué bueno, porque en el fondo así de relacionadas están las cosas siempre. Partieron de elementos absolutamente no humanos y igual terminó repercutiendo sobre ustedes. Una de las primeras cosas que comentaste hace un rato fue lo de que se les secaban las manos. Sí. Entonces como que inevitablemente el proceso creativo las ha llevado a vincularse con sus materialidades de dimensiones como bastante únicas.
Y ahora que entonces el agua les está hablando, ¿no? Y estas pulpas están dejando grabado y están dejando muesca, ¿qué tipo de muesca y qué tipo de diálogo quieren establecer ustedes con este proceso del laboratorio? Como volvamos a la pregunta de ¿por qué hacer llover a escala humana? ¿A qué se refieren con ello? Como, ¿por qué creen que es importante estudiar y trabajar estas materialidades ahora que las han estado experimentando? Yo creo que es importante como para responder esa pregunta tener en conciencia el ciclo, o sea, todo lo que conlleva como el ciclo natural, que yo creo que muchas veces como que uno obvia o olvida o como que sigue su vida como sin pensar mucho en eso. Y claro, o sea, traer al cuerpo, traer a la conciencia, traer al pensamiento como esta idea de que se llueve afuera, pero también tú como humano también estás haciendo como... tus actos también están teniendo una consecuencia, ¿cachai? Como... Uno precipita hacia otro lugar también. Sí, Totalmente. Sí. Y en como diversas aristas, como... Sí, es interesante, partiendo de que somos cuerpos de agua y que el sonido también especialmente nos convoca y nos hace vibrar. Esa experiencia es linda de alguna manera como fusionarse como con los ciclos propios de la naturaleza, que es algo que yo creo que las dos en algún sentido buscamos homenajear, porque jamás, o sea, yo ya he dicho muchas veces esto, como que no es como que quisiera replicar o ponerme a competir como con un hielo, con los ríos, sino es como ver de alguna manera cómo tal vez replicar procesos o ponerle pausa a ciertas observaciones. Eso es desde ese lugar siento que es de donde estamos como respondiendo. Me gusta porque están apareciendo otro de los temas que he podido observar dentro del proceso creativo de ustedes, que es como el vinculado al tiempo. Uh-huh. Como cómo el tiempo está atravesando como línea creativa el proceso de la residencia. Están explorando con los tiempos de decantación, con los tiempos de derretirse, Uh-huh. pero eso igual es un gesto político, sobre todo Total. en un ecosistema vital para nosotros que también somos cuerpos de agua, Sí. como mencionaba. ¿Qué dimensión le están dando al tiempo? ¿Cómo lo están incorporando a los procesos? Como, no sé si como gesto político así de bandera, pero ¿qué significado está adquiriendo hoy por hoy el tiempo del agua en la residencia? Arte en general ya es un gesto muy fuerte de resistencia, y sobre todo la relación yo creo que tiene que ver como con lo ecológico en cierto sentido, desde plantearse nuestra colectiva tiene esa patita en la ecología. Entonces esa es la respuesta desde donde podemos seguir problematizando tal vez. La respuesta para abrir más preguntas, Claro, en el fondo. o sea, que no tiene, Sí, esto es un sinfín. O sea, tratamos de ir respondiendo diferentes preguntas que se nos van a ocurrir. Esta pregunta que abrimos para este proceso específico es bastante larga y creo que podemos seguir respondiéndola un buen tiempo más. Por otro lado, estaba pensando, claro, las temporalidades que tienen las aguas son bastante variables. Depende si tú abres la llave completa desde el acto doméstico, cuánto dejas pasar, cuánto no. Es lindo cuando también vaciamos y tiramos sobre un recipiente, saber cuándo va llegando a tope, porque el agua te va dando ese tiempo. Hay un momento que el agua, cuando destila como con una fuerza, una cascada, y después se vuelve como un riachuelo o una fuente que va escurriendo de manera muy lenta. Y en ese sentido también, y también volviendo un poquito al anterior, también pensaba como que está el estado contemplativo de las cosas, como de ver y sentarte al lado de un río, ya que eso te provoca un relajo completamente y te disuelve. Y por otro lado está presente como todos estos objetos, los contenedores, los techos que se llueven, que habla mucho de las desigualdades. O sea, como que está presente la gotera. O sea, el laboratorio de gotas, esto es desde un lado poético, como una excusa reflexiva, pero obviamente América del Sur específicamente es un lugar que se gotea, es un lugar que está lleno de recipientes o parches de techo. Entonces, todas esas vueltas están de alguna manera circulando. El proceso, como lo hemos hablado con la Josefina un montón de veces, lo tenemos acá enfrente de la cara. Entonces necesitamos, por lo menos para ir respondiendo, y todos los compromisos visuales que están en este momento convocándonos,
siento que tenemos que darle los espacios adecuados para ir llegando bien a ponerle la mayor atención posible. Sí, sí. O sea, se requiere una decantación todavía, sin duda, como que Muy larga. Un proceso, bueno, y es la gracia de trabajar en residencia, como que en el fondo es procesual, no es para llegar a un fin, es como para abrir nuevas preguntas y para ejercitar una práctica. Totalmente. Sí. Sí. Quiero saber si es que, además de las que hemos logrado mencionar, han encontrado alguna materialidad como inesperada en su práctica. Es decir, como hablamos de que están trabajando ya con el agua, están trabajando con los objetos recuperados, están trabajando desde el tiempo, trabajaron con el sonido. Como, ¿hay algún eje extra que hayan dicho como, wow, esto fue una sorpresa? Sí. Se abren muchos portales y muchas deudas también. Como Hay cosas que no han querido yo seguir. podría hablar de las deudas, sí, que las tengo más, como que me encantaría poder darle potencia a los estudios del agua, desde el agua nieve, el agua potable, el agua de río, para ir mezclándola con los procesos de papel, porque van a haber cambios distintos. La matea del grupo. Claro. Por otro lado, en la sala instalamos un pluviómetro, que justo cuando empezó la residencia hubo lluvia, No llovió nada. pero después hubo solo lloviznas, que igual las registramos, y llevábamos 1.474 gotas en el tiempo de residencia registradas. Yo quiero contar una infidencia aquí de cómo fue la experiencia del centro del pluviómetro. A ver. Como que se comentó y se dijo como, se va a instalar un pluviómetro, nadie lo puede tocar. No fueron los artistas, fuimos nosotros que nos paqueamos tratando de respetar el proceso de los artistas, quiero aclararlo. Y entonces todos estábamos como, ¿qué es esto? Como, ¿cómo funciona un pluviómetro? Uno se lo imaginaba por las cosas del tiempo y no sé qué. Y claro, en realidad no tenía que ver solamente con una medición, sino que tenía que ver como con un proceso artístico. Y fue, onda, como, ha generado muchas interrogantes. Sí, y es muy lindo poder eso. Y eso lo tenemos que levantar y procesar y ver cómo vamos a ocuparlo. Claro, Algo- con los datos, hacer algo con los datos que registró el pluviómetro, que al final 5 semanas igual se pasan volando, no es tanto tiempo, en verdad. Y lo otro que también, bueno, que De lo invernadero. teníamos un poco, tú lo habías hecho más antes, Fran, Ujú. fue el hacer invernaderos y poner a germinar unas semillas de chía. Y con la humedad de la pulpa empiezan como a germinar, A brotar. porque claro, la humedad. Y sí, pues hicimos estos invernaderos. Son esas esculturas que hicieron en base como a las masas y que las modificaron como... Son unas que están como tapadas como con un plástico. Ya. Sí. Ya, Sí, perfecto. Es que había visto en los dosieres que me mandaron como Hay para la unas, investigación sí. previa, Bueno, sí. que eran unas estructuras que ustedes como apretaban y las semillas quedaban como dentro, como cemento de chía. Sí. Sí. Es que habíamos trabajado así profundamente en época soleada y es nuevo también trabajar al interior y en época de invierno. Sí. Los tiempos de humedad son mucho más progresivos y eso ayuda la humedad para diferentes procesos artísticos, como que otro viaje a trabajar en invierno, otro en verano, y Sí. la posibilidad de hacer brotar, mantener humedad y que el papel se vuelva una tierra fértil es interesante. Creadoras Sí, y creadores, sí, anótense ese tip, porque si están bloqueados quizás les falta humedad. Y entonces como... Quiero, ahora que estamos hablando como de esculturas, intervenciones, no sé qué, como que me hablen un poquito como de las dimensiones visuales, como que aparecieron en las texturas de la pulpa, porque ustedes hablan de un grabado, como que la gente piensa, o lo que uno tiende a asociar con un grabado es esta impresión bidimensional, y ustedes hacen un grabado que es tridimensional, un poco escultórico, Sí. ¿no? Entonces como si pueden abordar un poquito de estas dimensiones que han aparecido también en el gesto del agua sobre la pulpa. Sí. Bueno, es que han aparecido muchas formas de cómo se puede, cómo aparece el gesto del agua frente a la pulpa. Yo creo que, claro, la más común es un poco como esta gota que deja como un orificio. Pero también surgieron unas muy interesantes que ya es como alejado del goteo y como que la pulpa como que se hacía rebotar sobre un colador de tela bien finita y la pulpa como que agarraba esta forma como por sí sola y solamente mediante el rebote en el colador.
y era como muy curioso igual porque se asemejaba mucho como a estas piedras de río que son como lisas. Guijarros. Sí, que son como los guijarros, que son lisas y están como súper pulidas por el mismo río. Y yo creo que ahí hay como un bonito encuentro como material. Sí, la pulpa de papel es muy versátil y ahí también pudimos ir tomando en cuenta qué pasa cuando tiene poca agua, mucha agua. También nos pasó que, claro, la pulpa la dejamos varios días dentro de una bolsa de como estos sacos de papa, porque ahí la dejábamos como gotear y que perdiera el agua para que sea más fácil de moldear. Y como en todos estos días se puso babosa, porque claro, se empieza a pudrir. Y eso mismo nos permitía como poder moldearla mucho mejor, ¿cachai? Sí. Como que se vuelve más plástica. Como tiene un aglutinante natural y tiene la dimensión así como una materia escultórica para hacer, no sé, un busto o una montaña, que tus manos puedan dejar tu gesto y al mismo tiempo tiene la posibilidad de estar de una manera más salvaje. Y eso también nos define, yo creo, como prácticas visuales distintas. La Josefina atiende más el universo del gesto, de lo corpóreo, como la animalidad, lo mismo salvaje que mencionaba. Y el mío más tiene que ver con tal vez como las capas, el método, los procesos. Y eso es bonito eso. Complemento total. Que de hecho como se ve un poco en que esto sea un ciclo, entendido el cuerpo de pulpa, o sea, la pulpa como un cuerpo que es atravesado por el agua, pero también dejado por el agua. Le cae agua, pero pierde agua. Como todo el tiempo. Qué bonito que en el fondo estén en la residencia ambas pulsiones. Y bueno, ya acercándonos al cierre, me gustaría saber cómo hacia dónde creen que por dónde va a seguir explorando el laboratorio de gotas. Yo creo que nos faltaron como algunas aristas que teníamos pensado trabajar aquí en la residencia, que es como la parte más corporal que mencionó la Fran en un minuto, la parte del calor y como la transpiración y la evaporación del agua. Y también tenemos ideas de cómo llevar como este laboratorio en distintos como territorios, y dependiendo de eso, qué nos da como el entorno. Claro, que el laboratorio de gotas se instala en el desierto será una exploración completamente diferente. Totalmente distinta. Claro, sí, eso. Sí. Laboratorio de niebla. Sí, claro. Sí, es que de hecho lo que tiene interesante, o sea, muchas cosas interesantes, pero es que permanecemos juntas porque trabajamos con pulpa de papel y al mismo tiempo tenemos exploraciones situadas, como que el contexto es el que nos va movilizando y vemos cómo responderle. Entonces en ese sentido es súper interesante y también obviamente que tiene la dimensión de poder, este proyecto puede virar como por muchos lugares, no solamente en Chile, y al mismo tiempo tiene la posibilidad... Ya saben, Círculo de Arte Iberoamericano, lo están convocando, llueve en todos lados. ¿Vale? Y por otro lado tiene la dimensión de ser contemplativo y estético como resultado final, tiene dimensión de ser también inmersivo, happening, entonces tiene como muchas capas, que es las que tenemos que ir, como te comentábamos antes, pues ir analizando y viendo cómo las vamos analizando y seguir desarrollando, seguir explorándolas. Bueno, chicas, les deseo lo mejor de la exploración y todas las cruces que puedan establecer. Vamos a hacer un par de llamadas para esos galeristas que están afuera, iberoamericanamente hablando, y también para que puedan rescatar ese ciclo del agua, porque es un ciclo que es contextual, ¿no? Y nosotros como cuerpos de agua nos movemos contextualmente y generamos cosas muy complejas. Imagínense a nivel planetario. Bueno, chicas, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio del Caldo de Cultivo, por haber vehiculado reflexiones que han precipitado con fuerza y delicadeza. Y para todas las personas que se quedaron hasta el final, van a recibir una sorpresa, porque el Laboratorio de Gotas tiene para ustedes una performance vocal. Así que, sin más dilación, nos despedimos y los dejamos con este acontecimiento. ¡Chao, chao! Cuando el agua cae, impacta, riega, deposita, erosiona, posa, corre, gotea, empapa, inunda, evapora, desborda, estruja, arrastra, filtra, borbotea, congela, salpica,
condensa, brota, estalla, ondula, sedimenta, chorrea, escurre, enjuaga, transporta, desgasta, precipita, moja, desliza, vierte, agrieta, derrama, nace, fluye, surca, humedece, dibuja, aconcha, hunde, decanta, niebla, espeja, abre, transpira, calienta, permea, circula, llueve, asoma, crece, detalla, hierve, encharca, disuelve, arremolina, descompone, estanca, revienta, carcome, desplaza, vibra, murmura, quema, refriega, golpetea, entume, traspasa, lava, diluye, apaga, revuelca, señala, satura, guía, corre, cristaliza, desvanece, tiembla, bombea, nieva, salta, divide, acaba, resuena, transforma, zambulle, nada, gira, flota, agita, rodea, aísla, une, exhala, eleva, retrae, brilla, colapsa, simboliza, brisa, nutre, deforma, distorsiona, aumenta, enturbia, penetra, conecta, cubre, rebalsa, sumerge, escapa, toca, talla, ahoga, desemboca, traga, devuelve, rocía, baja, escarcha, marea, fluctúa, deshiela, mana, llora, hidrata, chapotea, purifica, dilata, remueve, tira, recoge, baña, graniza, desaparece, cuece, mueve, enfría, sube, atraviesa, calma, serena, trasciende, asfixia, espuma, solidifica, encoge, estira, pesa, pudre, arruga, aturde, flagela, olea, labra, humecta, media, condiciona, alumbra, compacta, reacciona, restringe, destempla, junta, bulle, gesta, tortura, extingue, tempera, protege, aquieta, emerge, propaga, irriga, viaja, atomiza, recorre, destella, conserva, ensancha, refresca, acaricia, sana, drena, hiela, altera, abraza, invade, advierte, asusta, relaja, acompaña, rebasa, destruye, chupa, refleja, oxida, suda, vuelca, burbujea, arrasa, marca, arde, delimita, bordea, interfiere, detiene, esculpe, modela, graba, pinta, registra, contiene, pulsa, fortalece. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.